como la del derecho tributario. Mi agradecimiento especial a la Sociedad Peruana de Derecho, a su comité tributario por esta invitación. Y bueno, como les mencionaba, lo que vamos a abordar durante esta sesión tiene como propósito profundizar en las diferentes reglas previstas en la ley del impuesto a la renta para lograr la deducibilidad de ciertos gastos para fines impositivos. Ya en la sesión pasada, el doctor Luis Trujillo conversó con ustedes respecto de las reglas generales, de los principios y criterios que se deben tomar en consideración para que un gasto sea deducible, ¿no? A modo de recordaris, para que un gasto sea deducible, lo primero, lo esencial, es que cumpla con el principio de causalidad, que básicamente apunta a que toda erogación, todo gasto, tiene que estar vinculado con la generación de rentas gravadas, con el impuesto a la renta, o con el mantenimiento de la fuente productora de estas rentas. Por ejemplo, si es que se obtiene un financiamiento para pagar dividendos a los accionistas de una empresa, en ese caso no se estaría cumpliendo con el principio de causalidad en materia tributaria porque los gastos financieros, los intereses que se le paga al banco estarían vinculados al pago de dividendos, y los dividendos no es una renta agravada para la compañía, es más bien la utilidad distribuible a los accionistas después de impuestos, con lo cual en el caso propuesto no se cumpliría, como menciono, el mencionado principio. Este principio tiene a su vez algunos criterios que lo desarrollan, previstos también a nivel doctrinal y plasmados en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, como son el criterio de razonabilidad, el criterio de proporcionalidad y el criterio de generalidad, que me queda claro que ya los deben haber revisado en la sesión pasada. Rápidamente, y empezando por el último, en cuanto al criterio de generalidad, este apunta a que cuando estamos hablando de gastos en materia laboral, se cumpla con el principio de igualdad, en el sentido de que se le brinde a todos aquellos trabajadores que están en la misma situación, objetivamente hablando, el mismo trato, el mismo acceso a esa erogación, ya sea que estemos hablando de algún bono, de algún gasto extraordinario, entre otros. Cuando hablamos del criterio de razonabilidad, estamos hablando más bien de que el importe del gasto guarde coherencia, guarde correlación con los ingresos grabados del contribuyente. Si estamos hablando de un contribuyente que mensualmente vende 1.000.000 de soles, probablemente no hace sentido que tenga gastos por una campaña publicitaria de 20 millones de soles, ¿cierto? Porque no habría una consistencia con los ingresos que genera por el volumen que tiene la compañía. Y por último, cuando hablamos del criterio de normalidad, nos estamos refiriendo a que los gastos incurridos sean afines, sean comunes, sea lógico desprender que una compañía los incurriría dependiendo de su giro de negocio, ¿cierto? La idea aquí, hablando coloquialmente, es no mezclar, como decimos, papas con camotes, ¿no? Si voy a incurrir en algún gasto, este gasto tiene que estar relacionado con el core business, con el giro de negocio de la empresa. Dicho esto, qué duda cabe que bajo este principio y bajo estos criterios que rápidamente he reseñado, podría ser suficiente, podría ser más que necesario para poder evaluar cada uno de los distintos gastos que incurre una compañía en el devenir de sus actividades. Sin embargo, lo que ha hecho el legislador peruano es crear una lista enunciativa de gastos que se encuentra contenida en el referido artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en donde, como mencionaba, se enuncian diferentes gastos y en donde el legislador, por razones de política fiscal, por razones de evitar evasión tributaria o elusión tributaria, o por razones de que no se erosione la base imponible que va a ser materia de gravamen, ha optado por
dependiendo de alguno de estos gastos, limitarlos, ya sea porque tienen alguna limitación de índole cuantitativa, por ejemplo, los gastos de representación, que son los que realiza una empresa para congraciarse con sus clientes, por ejemplo, son definitivamente deducibles, pero se ha establecido un límite cuantitativo del 0.5%, me parece, de los ingresos brutos con un máximo de 40 UITs. Hay también otro tipo de gastos que no tienen una limitación de tipo cuantitativa, pero sí tienen algunos requisitos que lo condicionan. Por ejemplo, y lo vamos a ver luego cuando hablemos del caso de las mermas, para que éstas sean deducibles se requiere de algún informe técnico, sin el cual no se podría lograr la deducción para fines tributarios. Y de la misma manera hay otros gastos dentro de este listado abierto en donde se desarrollan algunos de los conceptos que luego le generan a los contribuyentes en el devenir de sus actividades diferentes pues erogaciones. Entonces, la pregunta de rigor aquí es, si tengo un gasto que de repente por el avance de la tecnología, sabemos que muchas veces los negocios o simplemente la vida va primero y luego el legislador actualiza la normativa, y en este caso la normativa tributaria, decía entonces, si ocurre que una empresa incurre en un gasto atípico, nuevo, que depende de una nueva tecnología, como no está listado en el artículo 37, ¿el gasto no va a ser deducible? En absoluto, porque, repito, se trata de una lista abierta, una lista enunciativa, en donde para evaluar este gasto nuevo de mi ejemplo, tendríamos que basarnos en el principio de causalidad y en los criterios que hace un tiempo reseñé. Sin embargo, respecto a aquellos gastos que sí están mencionados en esta lista enunciativa, habrá que cumplir con los criterios ahí previstos. Del mismo modo, esta lista se complementa con otra lista que sí es una lista ahora cerrada, que se encuentra en el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, en donde la técnica legislativa es a la inversa. Se listan más bien aquellos gastos que se consideran como no deducibles. Y por eso es que es una lista cerrada, porque aquellos que están previstos en la misma no tienen por qué extrapolarse a otros gastos que no están siendo considerados, que están siendo de por sí proscritos por el legislador para que el contribuyente no los pueda deducir. Por ejemplo, los gastos incurridos con algunas personas ubicadas en territorios de baja o nula imposición o en regímenes fiscales preferentes, o los gastos que no cuentan con comprobantes de pago, o varios otros. ¿Okay? De lo dicho hasta aquí, pueden ver entonces que si nos detuviésemos en el análisis exegético, en el análisis literal, uno a uno de los distintos gastos que están previstos en la lista del artículo 37, en donde al legislador le faltaron letras del abecedario para poder desarrollarlos, porque pasó del inciso A al inciso Z, pero hay otros gastos que al ya no haber letras suficientes comenzaron a utilizarse el A.1, A.2, A.3. Y también, como mencionaba, también la lista del 44, que también nos da una idea de cuáles gastos son no deducibles para fines tributarios. Decía que si hiciéramos un análisis uno a uno, necesitaríamos un curso completo. Por lo tanto, evidentemente no vamos a poder entrar al detalle de los distintos gastos que están previstos en el artículo 37. Y para ello, me he tomado la libertad para que puedan tener una visión preliminar de estas reglas especiales para la deducibilidad de gastos, de elegir alguno de ellos que nos sirva como guía, como referencia de lo que vengo señalando en cuanto a que, si bien conceptualmente un gasto puede ser deducible, en tanto que tenga algunas limitantes de orden cuantitativa o de orden cualitativa por el cumplimiento de algunos requisitos, se tendrán que cumplir justamente para lograr la deducibilidad de los mismos.
También he de referirme no solamente a gastos propiamente, sino veremos también a cómo los costos pueden también tener un impacto que en la práctica impacta en el estado de resultados como si se tratasen de un gasto. Me refiero a la depreciación, por ejemplo, de los activos. Y que también lo mencionaremos porque qué duda cabe que mediante la depreciación se logra recuperar la inversión y se logra rebajar la renta bruta obtenida por el contribuyente durante el ejercicio gravable. La idea es que esta charla no sea un monólogo mío, por lo tanto yo procuraré de cuando en cuando darles espacios para que ustedes hagan algunas preguntas y pese a ello, si es que en cualquier momento de la charla ustedes tuvieran alguna inquietud o un comentario, por favor, más que bienvenido, desde ya los autorizo plenamente a que me interrumpan. Muy bien, dicho esto entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a evaluar o cuáles son los gastos, hablando en términos generales, que vamos a evaluar? Primero, los gastos financieros, los intereses, que es una partida muy relevante y que acaba de tener una modificación en la ley del impuesto a la renta también crucial y que podría tener impactos en el ejercicio 2021. Segundo, evaluaremos también una nueva regla para la deducibilidad de gastos con operaciones con sujetos no domiciliados, con sujetos extranjeros. Tercero, hablaremos de los gastos preoperativos, que en realidad la regla de los gastos preoperativos no apunta tanto a la naturaleza de los gastos, porque en la bolsa de los preoperativos pueden haber gastos de distintas naturalezas. Cuando hablamos de los gastos preoperativos veremos que nos referimos más bien al momento, a la oportunidad de su deducción. Cuarto, vamos a hablar acerca de la depreciación, que coloquialmente la vamos a llamar para estos efectos como los gastos por depreciación, pero en realidad sabemos que es la recuperación de la inversión incurrida como parte del costo computable en la compra de algún activo productivo. Quinto, hablaremos de las mermas y desmedros y luego haremos algunos casos prácticos para poder repasar los diferentes contenidos abordados durante esta sesión. Ese es el reto, espero que podamos tener tiempo suficiente para ver todos estos temas. Si no los cubrimos, no hay problema. Lo importante es que al menos respecto de aquellos que tratemos puedan servir de referencia para entender todo el desarrollo normativo que hay detrás de el impuesto a la renta para la determinación precisamente de la renta neta imponible. Paréntesis aquí, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Recuerden que de la renta bruta, que es aquella que deriva de los ingresos que obtiene un contribuyente derivados de su actividad empresarial, cuando estamos hablando de las rentas empresariales o rentas de tercera categoría, se pueden deducir los gastos o costos para llegar a la renta neta, ¿verdad? Entonces, una vez que se arriba la renta neta sobre esta, es que ya se puede aplicar la tasa del impuesto, que a la fecha es del 29.5%, y con ello se puede tributar con el impuesto a la renta. Es sustancial entonces el análisis de cuáles son los gastos que pueden ser deducibles o cuándo los costos también no pueden ser a través de la depreciación o la amortización. Entiendo, están viendo las gráficas que estoy compartiendo. Si es que en algún momento hubiera alguna falla técnica, por favor me avisan, ya sea por el audio o también escribiendo al sistema que tenemos que nos respalda en este momento. Ok, gastos financieros o intereses. Primero, ¿qué podemos decir respecto de los intereses? Los intereses sabemos todos que representan el costo del dinero en el tiempo. Bueno fuera que las empresas tuvieran siempre capital propio para poder operar, que mediante el aporte al capital de sus accionistas, éstas pudiesen tener el suficiente capital de trabajo para la realización de sus actividades. Pero sabemos que eso es una utopía, si no simplemente no existieran los bancos, ¿verdad? Y muchas empresas se constituyen con un capital, que es el inicial, y requieren luego complementarlo con capital que no es propio, con capital de terceros.
sobre todo de las entidades bancarias o financieras. Para usar ese capital, entonces, las empresas reconocen que tienen que pagar por el uso de ese dinero en el tiempo y le pagan a las entidades bancarias o a cualquier otro tercero intereses. La ley del impuesto a la renta, en el inciso A, establece que los gastos incurridos para constituir o para, fíjense, renovar o cancelar un préstamo son deducibles en la medida de que el capital esté siendo utilizado para la generación de la renta gravada de la compañía o para el mantenimiento de la fuente productora. Como les mencionaba al inicio de la sesión, si me financio para pagar dividendos, voy a tener un problema, porque si bien es cierto, habrá intereses que podrían incluso ser registrados contablemente como gasto, no podrían ser deducibles para fines tributarios porque no estarían vinculados con la generación de la renta gravada. Pero se diferencia de ello, adquiere un financiamiento para ampliar la planta productiva de la compañía o adquiere un financiamiento para poder pagarle a mis trabajadores, evidentemente en ese caso los intereses van a ser deducibles. Como lo que ocurre con los créditos de Reactiva Perú, ¿verdad? En donde muchas empresas han podido acceder a tasas de interés muy bajas gracias a la garantía estatal que existe en este crédito para ayudar a las empresas a sobrepasar los impactos de la pandemia. Pero igual hay un interés ciertamente bajo que se tiene que pagar. Las empresas que han accedido a Reactiva utilizan ese dinero o bien para pagarle a trabajadores o bien para pagarle a proveedores, para que no se rompa la cadena productiva. Ese gasto por intereses debiera ser deducible, ¿de acuerdo? Debiera ser entonces plenamente deducible para fines tributarios. Sin perjuicio de ello, verán ustedes a continuación que si bien el gasto por intereses es deducible, tiene limitaciones de índole cuantitativa. Hay un monto del cual no se puede pasar porque de manera objetiva lo limita nuestra legislación. Antes de ver la regla de subcapitalización, que es uno de los límites que impiden que la totalidad del gasto por intereses sea deducible, les comento también que en el inciso A del artículo 37 hay otra limitante. Se señala que los gastos por intereses van a ser deducibles en la parte que excedan el ingreso por intereses exonerados o inafectos. Es decir, si una empresa tiene ingresos por concepto de intereses que no estén gravados con el impuesto a la renta, por ejemplo, porque han comprado letras del Tesoro Público y cabe en algún caso alguna exoneración, lo que ha querido el legislador con la regla que les estoy describiendo es que haya una suerte de paridad. Es decir, si voy a permitirte la deducción del gasto, va a ser solo sobre la parte que supere a aquellos ingresos respecto de los cuales tú no tributas. La parte de los ingresos por los que no tributas te darán también en la parte del gasto por intereses no deducibles. Pero en la parte que excedan, sí vas a tener derecho a la deducibilidad del gasto. Si se quiere, lo que se busca aquí es que haya una suerte de paridad en materia tributaria o de equidad. ¿Ok? Fuera de esa regla, que es una regla muy sencilla de comprender, me he querido detener más en la regla de subcapitalización. Como su nombre lo indica, cuando hablamos de la subcapitalización, estamos hablando de una regla que lo que busca es evitar que las empresas estén subcapitalizadas o que tengan un capital muy pequeño. ¿Cuáles son las fuentes típicas para que los accionistas fondeen a una empresa? Lo pueden hacer o bien vía aportes al capital social o lo pueden hacer vía préstamos a la empresa, que el accionista le preste dinero a la empresa. Dentro de estas dos alternativas, la primera de ellas, la del aporte al capital social, tiene por definición un periodo de tiempo indefinido, ¿cierto? Aporto a un negocio que espero que me reditúe en el futuro utilidad, pero el aporte al capital social a una empresa tiene una vocación permanente.
Ciertamente hay espacios para luego hacer una reducción de capital, pero al menos su naturaleza es de un aporte de índole indefinida. En el préstamo no, en los préstamos más bien estoy prestando, como su nombre lo indica, un dinero a cambio de recibir intereses y por un periodo corto de tiempo. Pero ¿cuál es una práctica frecuente para fines tributarios? Una práctica frecuente es que, por ejemplo, un accionista decida prestarle dinero a la empresa respecto de la cual es accionista, para que esta empresa pueda deducir el gasto por intereses, pueda rebajar su renta bruta mediante la deducción de los intereses, que para el accionista pueden representar un ingreso, pero con una tasa de repente menor. Al día de hoy, una persona natural que realiza un préstamo a su empresa obtiene rentas de segunda categoría y esos intereses estarían grabados con una tasa del 5%, versus una deducción que podría tener la compañía que le brindaría un escudo contra el impuesto a la renta corporativo con una tasa del 29.5%, con lo cual a todas luces termina habiendo un incentivo para que la empresa reciba préstamos y no aportes al capital. Justamente para quebrar esos incentivos perversos que erosionen la base imponible de la compañía y que rebajen la recaudación tributaria, existe esta regla denominada de subcapitalización, que nos ha acompañado los últimos 20 años y que ha sido muy común en la legislación comparada. La regla de subcapitalización básicamente indica que los intereses que son deducibles son aquellos que corresponden a aquellas deudas que no superan 3 veces el patrimonio neto de la compañía. Si el patrimonio neto de la compañía, medido al cierre del ejercicio anterior, es de 1.000.000 de soles, entonces, en ese caso, las deudas que le van a dar derecho a la deducibilidad de intereses pueden ser para la compañía de hasta 3 millones de soles. Si la compañía se endeuda por 6 millones de soles, es decir, por el doble, los intereses que serán deducibles serán los correspondientes a la mitad de la deuda, a los 3 millones de soles, porque el patrimonio de la compañía sería de 1.000.000 en mi ejemplo. Si la compañía decide incrementar su patrimonio a 2 millones de soles mediante un aporte al capital social de 1.000.000 de soles, teniendo un patrimonio de 2 millones, ahí sí que podría tener deuda hasta por 6 millones y todos los intereses serían deducibles. Esta regla, desde el año 2001, ha venido siendo aplicada en el Perú solamente para el caso de préstamos entre partes vinculadas, las que corresponden al ejemplo que describí, en donde un accionista le presta plata a su compañía. También podría ser el caso que una empresa que corresponda al mismo accionista le presta plata a otra empresa del accionista común, ¿cierto? Siempre que estemos frente a un control común en donde puede haber una manipulación de los precios y de las transacciones, hace sentido tener una regla como esta, que limite la deducción de los intereses. Lo curioso aquí es que a partir del año 2019, la regla de subcapitalización en el Perú no aplica solamente para los créditos que provengan de partes vinculadas, sino que también aplica para aquellos créditos que provengan de terceros, de bancos. Y ahí sí deja de tener sentido la regla de subcapitalización, porque uno diría, bueno, si un banco es el que le está prestando dinero a una compañía, ¿cuál podría ser el espacio de aprovechamiento fiscal que pudiera estar teniendo la compañía? Al contrario, la compañía para poder trabajar se presta de un tercero y al prestarse de un tercero está renunciando a parte de su ganancia porque el banco no presta el dinero de manera gratuita, al contrario, cobra intereses de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que aplica la regla de subcapitalización también para el caso de
deudas con partes no vinculadas. Una precisión aquí. Para aquellos créditos antiguos, y por antiguos la norma establece aquellos créditos obtenidos antes de agosto del año del 2018, hasta el cierre del 2020, para esos créditos antiguos, sigue aplicando únicamente la limitante a los créditos con partes vinculadas. Para los créditos nuevos, es decir, aquellos créditos obtenidos desde septiembre 2019 en adelante, sí que les aplica la regla también para las operaciones con partes no vinculadas. Pero les preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué también se limita la deducibilidad de intereses cuando el crédito proviene de un tercero, cuando proviene de un banco? La razón, que está exteriorizada en la exposición de motivos de la norma que genera el cambio que les vengo comentando, es que lo que habría identificado la administración tributaria en la práctica es que muchas empresas se valían de un esquema denominado de back-to-back. ¿En qué consiste este esquema? Consiste básicamente en que a través de un banco, un accionista o la casa matriz de un grupo empresarial le termina en los hechos, económicamente hablando, prestándole dinero a otra empresa del grupo. ¿Cómo? Siendo formalmente el banco el otorgante del crédito, pero teniendo ese crédito una garantía, que es el depósito realizado por la parte vinculada que se encuentra amarrado al otorgamiento del crédito, actuando el banco como una suerte de sujeto que triangula una operación entre partes vinculadas. Entonces, ¿qué dice el legislador? Dice, justos pagan por pecadores. Como he identificado esta práctica, siempre que veo un crédito que proviene de bancos, también le voy a aplicar la regla de subcapitalización. Y eso es cerrado desde mi punto de vista porque, qué duda cabe, que no el 100% de las transacciones tienen detrás un esquema de back-to-back. Hay muchas transacciones en donde quien presta directamente es el banco, donde no hay ninguna garantía de una parte vinculada. Si no fuera así, simplemente no existirían las entidades financieras. Entonces creo que aquí hay un error en el concepto, en el diseño de esta norma, al menos por el año 2019 y también por el 2020, que es en el que nos encontramos. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir del año 2021 si es que nada nuevo ocurre? Esta regla del 3:1, comparando la deuda con el patrimonio neto de la compañía, va a variar drásticamente. Y va a variar por una regla denominada del EBITDA tributario. El EBITDA es un concepto financiero que lo que mide es la utilidad operativa antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones, ¿cierto? Por eso el concepto de EBITDA, que en inglés es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Este EBITDA ha sido tomado para fines tributarios y por eso se le llama el EBITDA tributario, y lo que va a medir es una renta neta imponible, es decir, cuál es la utilidad que ha tenido la compañía, la fiscal, ojo, es decir, luego de los agregados y las deducciones que ocurre en la conciliación con la contabilidad. Sobre esa base se le va a sumar los intereses, la depreciación, la amortización. Se va a compensar con las pérdidas de ejercicios anteriores y sobre esa renta neta imponible, sobre ese EBITDA, multiplicado por el 30%, es lo máximo que se permite de intereses deducibles. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si es que una compañía genera intereses por encima del 30% de este EBITDA tributario? Se tendrá como posibilidad de que los intereses no deducidos puedan arrastrarse hasta los ejercicios siguientes, a fin que en la comparación del nuevo EBITDA tributario del nuevo año, tenga tanto espacio para poder deducir los intereses del ejercicio corriente más los que se arrastran del ejercicio anterior.
Si el EBITDA es similar al del ejercicio anterior, simplemente los intereses, por más que sean arrastrados durante 4 años, terminarían siendo no deducibles, porque no habría espacio para poder aprovecharlos. Esta norma, y también la norma anterior de la subcapitalización que les he descrito, tiene algunas excepciones, y estas excepciones tienen que ver con básicamente el tamaño de las compañías. A tal punto que aquellas compañías consideradas pequeñas, medianas quizás, que han generado ingresos netos de no más de 2.500 UITs, que determinado en dinero son ingresos de no más de 10.750.000 soles, no les aplican las limitantes o bien de la subcapitalización o bien del EBITDA tributario. Tampoco aplican estos límites a los bancos, porque los bancos de algún modo pues, se dedican a esto y necesitan mayores montos de dinero para precisamente cumplir con su objeto social. Tampoco le aplican a los megaproyectos de infraestructura, que por su naturaleza necesitan también créditos muy, muy grandes, por 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, y que generan intereses que sin lugar a dudas superarían estos límites. Entonces también están exceptuados. Tampoco aplican al caso de los financiamientos vía el mercado de bonos, siempre que se realice vía ofertas públicas, en donde los adquirentes sean sujetos no vinculados. Lo que se quiere aquí es impulsar el mercado bursátil, ¿de acuerdo? Pero fuera de esas excepciones, tenemos esta nueva regla para el año 2021. Aquí un par de críticas y que de repente lo van a poder ver mejor en el ejemplo que he de proponer a continuación. Primero, que se compensan pérdidas. Lo que se ha querido con el EBITDA es cuantificar y limitar los intereses en función de la utilidad operativa de la compañía. Si es que lo que se ha querido es ver una correlación entre la utilidad operativa y lo que puedo deducir por intereses, no debería compensarse pérdidas, porque ello podría llevarme a que tenga pérdidas tan grandes que simplemente mi EBITDA tributario sea cero y por lo tanto los intereses que pueda deducir sean cero. No debió ser así. Y segundo, el EBITDA que se toma en consideración no es el del ejercicio corriente, sino es el del ejercicio anterior. Con lo cual, contextualizándonos además en la situación de pandemia en la que nos encontramos, donde muchas empresas se han visto sustancialmente afectadas en el ejercicio 2020, el EBITDA tributario de estas empresas al cierre del 2020, que es el que se va a usar como variable para ver cuál va a ser el interés deducible del año 2021, es un EBITDA muy golpeado. Pero más allá de esta situación extraordinaria de la pandemia, lo lógico es que se hubiera considerado el EBITDA del propio año, no del año anterior. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo computo el EBITDA del propio año si es que el año todavía no ha cerrado? Bueno, para el momento de la presentación de la declaración jurada, que es en marzo siguiente, sí habría espacio para saber cuál es ese EBITDA, ¿cierto? Con lo cual, también se pudo hacer de ese modo. Esta regla del EBITDA no es made in Perú, proviene de las recomendaciones de la OCDE, pero el hecho de que se compense con pérdidas y se utilice el EBITDA del año anterior son dos distorsiones que afectan la lógica de la regla que ha sido traída al Perú para estos efectos. Veamos un ejemplo de lo que vendría a ser esta nueva regla. Para esto necesitamos ver data del 2020, porque como les digo, para medir cuánto de los intereses del 2021 van a ser deducibles, necesito computar más bien el EBITDA tributario del 2020, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una empresa, y si me siguen por favor con el mouse que voy mostrando los números, es una empresa que tiene una pérdida antes de impuestos de 300.000 soles. Luego tiene gastos no deducibles que van a adicionarse en la determinación de la renta neta, tiene depreciaciones, amortizaciones,
y por lo tanto su pérdida del ejercicio va a ser 245.000 soles. Ese es el resultado tributario del 2020. No es el de una renta, sino el de una pérdida, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son los intereses del año 2020? La empresa tiene gasto por intereses y también tiene ingresos por intereses. Por lo tanto, el interés neto del 2020 es 115.000 soles. Y del 2021, que es el que nos interesa, lo que queremos saber si el gasto por intereses es deducible, hay gastos de 185.000 e ingresos de 6.400, con lo cual el interés neto es 178.600. Veamos ahora cómo computar el EBITDA tributario. Entonces, la renta neta imponible era 245.000 soles, ¿verdad? Es la pérdida más bien que se tenía. A ello tengo que sumarle los intereses, la depreciación y la amortización tributaria. Y sumando estas variables, llego a que esta empresa sigue teniendo un monto negativo, porque si bien se le tiene que sumar los intereses, la depreciación y la amortización para llegar a la utilidad operativa, sigo teniendo un monto negativo. Siendo yo así, el 30% de cero es cero. ¿Cuál es el impacto de todo ello? Que como el EBITDA tributario al cierre del 2020 es negativo, no podré deducir intereses en el ejercicio 2021. Por lo tanto, los 178.600 soles de intereses netos del 2021 serían no deducibles para fines tributarios, lo cual termina siendo una sanción bastante drástica para las empresas que, fíjense ustedes, comercialmente hablando, esta empresa está en una situación de pérdida y pese a ello, ni siquiera va a poder deducir los intereses. Y lo que va a ocurrir es que la no deducción de esos intereses va a incrementar artificialmente la base imponible del impuesto a la renta y de repente podría llegar a una situación en la cual tenga que pagar impuesto a la renta en el 2021, pese a que es una empresa que comercialmente tiene pérdida, con lo cual estamos sancionando de algún modo a las empresas que se encuentran en una mala situación financiera. Contexto. Hace menos de 15 días se presentó un proyecto de ley que lo que busca es derogar la regla del EBITDA, porque recuerden ustedes que esta regla fue incorporada a nuestro sistema tributario al cierre del 2018 para que rija a partir del 2021. Pero nadie sabía que en el medio iba a aparecer una pandemia con las dimensiones que ha tenido. Con lo cual, a través de este proyecto de ley se busca derogar la regla del EBITDA y más bien que la regla que rija para el 2021 en adelante sea la que siempre se tuvo, es decir, la regla del 3-1 de subcapitalización, pero que aplique únicamente para partes vinculadas, no para créditos bancarios. ¿Se aprobará esta norma? Muy difícil saberlo. Primero porque es un tema muy técnico, no necesariamente está en la agenda del gobierno. Recién tenemos un gobierno en funciones, cuyo gabinete todavía no ha sido ratificado por parte del Congreso, con lo cual esperemos que se apruebe. Sería muy, muy oportuno porque de lo contrario los contribuyentes van a tener un serio, serio problema para el ejercicio 2021. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, por favor? Aquí veo algunas preguntas en el chat. ¿Para el límite de 3 veces el patrimonio se evalúa de forma individual o de forma conjunta los préstamos? Es en forma conjunta. Todos los préstamos se suman. Otra pregunta de Manuel. ¿En el periodo de gracia otorgado por el préstamo de Reactiva Perú se devengan intereses y estos serían deducibles? Esta pregunta, Manuel, es muy oportuna, es una muy buena pregunta, porque ciertamente para fines comerciales y para no sancionar o para no
impedir el resurgimiento de las empresas, el crédito reactiva tiene un periodo de gracia, creo que hasta 36 meses en algunos casos, creo que mínimo de 12 meses. Pero ello tiene que ver con el momento del pago de los intereses, no necesariamente con el momento del devengo, del nacimiento de la obligación de pago por parte de la compañía. Desde el 2019 en el Perú tenemos nuevas reglas para el devengo tributario de ingresos y gastos, y las nuevas reglas básicamente señalan que los gastos, en este caso el gasto por intereses, se devenga, se reconoce para fines tributarios cuando se han dado los hechos sustanciales para su generación. Y en este caso, si la empresa ya recibió en el 2020 el capital, materia de préstamo, por más que durante el 2020 no va a tener la obligación de pagar intereses, ciertamente hay intereses que, pienso yo, se han devengado. Ocurre que lo que seguramente se va a dar para fines comerciales es que hay intereses pactados por todo el año 2021, pensemos, y por todo el año 2022. En realidad, esos intereses del año 2021 y del año 2022 deberían linealizarse desde el momento del otorgamiento del préstamo hasta el año 2022. En vez de que aplique para 2 años, tendrían que aplicar para 3 años. La torta, en vez de dividirla en 2, lo divide entre 3 años. Y ese gasto por intereses tendría que ser sometido a las reglas primero de causalidad y luego de limitación vía la regla de subcapitalización que he descrito. No sé si tienen, por favor, alguna otra duda, alguna otra pregunta. Ok. Si no es así, pasemos a un segundo tema. Este tema tiene que ver más bien con los contratos, con las operaciones comerciales que suscriben las empresas peruanas con proveedores del exterior, a partir de los cuales se generan pagos a sujetos no domiciliados, pagos que califican en muchas situaciones como rentas de fuente peruana y que generan que la empresa peruana tenga que retenerle el impuesto a la renta a los sujetos no domiciliados. ¿Pagos de qué tipo? De regalías, por ejemplo, por el uso de propiedad intelectual, por servicios, por asistencia técnica, cesión en uso, o la norma habla de cualquier otro de naturaleza similar. Lo que se ha previsto a partir del año 2019 es que estos gastos a sujetos no domiciliados van a ser deducibles no solamente si se devengan durante el ejercicio corriente, sino si adicionalmente son efectivamente pagados dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada. Entonces, por ejemplo, me ubico ahora, noviembre de 2020, y contrato con un ingeniero de Francia que presta ciertos servicios para la empresa peruana, y ello conlleva a que estemos frente a un servicio de asistencia técnica. Le pago 100.000 euros al ingeniero y, y nace la obligación de retener el 15%. Perfecto, desde ese plano, porque ya retuve el impuesto correspondiente, y desde el lado del gasto, podré deducir el gasto sí, porque es causal, y porque además de que ya se prestó el servicio, que lo apliqué durante el 2020, se procedió con el pago también de la retribución pactada. ¿Qué pasa si no pago hasta, en mi ejemplo, marzo del 2021? No es que se pierda el gasto, sino que el gasto se difiere, tendríamos una diferencia temporal. Tan igual como ocurre, por ejemplo, con el caso de los bonos o otras retribuciones a los trabajadores, en donde hasta que no los pague no pueden deducirse y generan también diferencias temporales que permitan que en el momento en que se produzca ese pago se podrá tener la deducción tributaria. ¿Qué se ha dado mucho durante el 2020 respecto de la aplicación de esta regla? Algo bien interesante, ¿no? Hay muchas empresas que han estado en situación de pérdida tributaria y por la sencilla razón de que
o se ha reducido su mercado, o han tenido que vender más barato, entre otros. Entonces, gasto deducible no necesitan, porque de por sí están en situación de pérdida. Entonces, si estas empresas no le pagan al sujeto no domiciliado, a uno de sus proveedores, más aún cuando es vinculado, ¿no? Donde hay un control común, fíjense lo que podría ganar la empresa. La empresa gana la posibilidad de que no tengan que practicar la retención, porque a partir del 2019 las retenciones a no domiciliados se hacen solo cuando se le paga la retribución al no domiciliado, ya no cuando se registra contablemente el gasto como era hasta el 2018. Entonces ahora prefiero no pagarle al no domiciliado y con ello no tengo que practicar hoy ninguna retención de impuestos, no perjudico mi caja, si se quiere, no le pago al no domiciliado, no le pago a la administración tributaria, y sí, no me voy a poder tomar el gasto porque no he cumplido con el pago, pero de repente el gasto no lo necesito porque de por sí ya con mi situación financiera estoy en situación de pérdida tributaria. Entonces, ello permite ver que en algunas circunstancias como la descrita puede producirse cierta planificación para saber cuál es el momento propicio para cumplir con el pago de algunas obligaciones. Surgió una pregunta muy interesante que fue absuelta por la SUNAT a través de este informe del 2019, me refiero al número 130, porque les he venido comentando minutos atrás que el gasto por intereses se encuentra regulado en el inciso A del artículo 37, ¿verdad? Y más bien la regla relativa a que los gastos con sujetos no domiciliados tienen que pagarse para que sean deducibles se encuentra en otro supuesto del artículo 37, en el supuesto A4, para ser específicos. Y la pregunta que surgió es, oye, ¿y si yo le pago intereses a un sujeto no domiciliado, qué regla aplica? Aplica la del inciso A y las limitantes del inciso A porque estamos hablando de intereses, pero adicionalmente aplica también la limitante del A.4 en relación a que esos intereses tienen que ser pagados para que sean deducibles. Y la respuesta de la administración tributaria, que tiene sentido desde mi punto de vista, es que sí, que los intereses tienen que ser pagados. En otras palabras, esta regla también aplica para el caso de los intereses. El hecho de que en el inciso A se evalúe las reglas para la causalidad del gasto y la limitación en función de la regla de subcapitalización o del EBITDA tributario, no hace que otro requisito, que en este caso actúa como complementario, que es el pago, pueda regir para el caso de las operaciones con no domiciliados, porque el supuesto de hecho del artículo A4 es bien amplio, habla de operaciones con no domiciliados, habla de servicios, y los créditos son un servicio de financiamiento, con lo cual coincidimos con la interpretación que tuvo la administración tributaria al respecto. De lo dicho hasta aquí, por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro? Ok, continuemos entonces. Gastos preoperativos. Yo les comentaba al inicio de la sesión que cuando hablábamos en realidad de gastos preoperativos estamos hablando de un concepto genérico que puede abarcar gastos que en naturaleza corresponden a diferentes fuentes, a diferentes tipos. Básicamente, lo que contiene el concepto de gastos preoperativos es la coincidencia de que todos los gastos se han incurrido en una etapa previa al inicio de la operación comercial, pero que en sustancia puede englobar gastos de muy distinta naturaleza. Por ejemplo, puede incluir los gastos necesarios para constituir la empresa, gastos para pagarle a los abogados, algunos gastos de índole administrativa, algunos gastos para permisos, algunos gastos para proveedores terceros, gastos de servicios públicos, entre otros. Estos son distintos gastos, ¿cierto? Pero tienen como elemento común que se han incurrido en una etapa previa al inicio de la realización de operaciones comerciales, al inicio de ventas por parte del cliente.
Con lo cual, en estricto rigor, si es que el artículo 37 solamente tuviese como propósito listar los tipos de gastos, esta regla de gasto preparativo no debería estar en el artículo 37, porque no es una regla que evalúa la naturaleza de cada gasto para decir si es deducible o no. Básicamente, esta regla es una regla que determina cuándo un determinado gasto debe deducirse. Es decir, es una regla de atribución de la oportunidad del ejercicio del reconocimiento del gasto. No tanto así de si el mismo es deducible o no deducible en función de su naturaleza, porque como repito, puede englobar distintas naturalezas. Lo que prevé esta norma básicamente es que todos los gastos iniciales para constituir una empresa, incluidos los intereses, como también aquellos gastos vinculados a la expansión de actividades, es decir, ya vengo operando, pero como empresa quiero expandir mi negocio, a opción del contribuyente, ojo, acá hay una alternativa para el contribuyente, estos gastos pueden, por un lado, deducirse en el primer ejercicio a partir del cual comienzo a obtener ingresos. Mientras no tenga ingresos, no los deduciré, los acumularé. O amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de 10 años. Es decir, a partir de que comienzo a obtener ingresos, puedo esa torta, esa bolsa común de gastos, amortizarla hasta en 10 años. Fíjense que la norma habla de un plazo máximo. Ya fue materia de algún informe de la Administración Tributaria hace muchos años que aclaraba que si el contribuyente decide amortizar los gastos preparativos en 3 años, desde el inicio de su operación comercial, era absolutamente viable, porque la norma habla de plazo máximo, no dice que es o en el primer ejercicio o en 10 años, como sí lo dice, por ejemplo, para el caso de los intangibles de duración limitada, que es otra historia. Entonces aquí el contribuyente tiene mucho margen de acción. ¿De qué depende de que el contribuyente opte por deducir los gastos en un año o hasta en 10? Depende de cuál es su proyección de ventas del primer año o de los primeros años. Si el primer año yo sé que salgo con todo al mercado y voy a tener una utilidad grandísima, de repente me conviene deducir todos los gastos preparativos en el primer año, porque de esa manera neteo esa renta y por lo tanto tengo una menor tributación. Y aquí no estoy evadiendo ni eludiendo, simplemente estoy optando, como dice la norma, a aquello que más me conviene sobre la base del concepto de economía de opción. El contribuyente puede tomar los caminos que la legislación le brinda. O si por el contrario, no necesariamente necesito, valga la redundancia, tanto gasto en el primer ejercicio gravable, porque ello conllevaría a que tenga pérdida, si es que deduzco todos los gastos preparativos en un año, de repente los amortizo en 5, de acuerdo a mi proyección de ingresos. Y de esa manera voy bloqueando los ingresos sin hacerme de una gran pérdida desde el inicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí en esta gráfica lo que ustedes pueden evaluar son las distintas opciones que podría tener una compañía que se encontraba en el 2020 en una etapa preoperativa y que incurrió en gastos por servicios legales para que la compañía tenga claro cómo es que debería operar desde distintos frentes, quizás desde el frente tributario, regulatorio, laboral, etcétera, por 80.000 soles. Y también tuvo algunos gastos de publicidad por 20.000 soles. Entonces, estos gastos ascendentes a 100.000 soles, la empresa podía deducirlos totalmente en el 2021, o si deseaba, por ejemplo, podría hacerlo en 5 años. Eso sí, siempre por el mismo monto, verán ustedes 100.000 entre 5, 20.000 soles por año, o hasta en 10 años, hasta el 2030, a opción, repito, del contribuyente. Algunos informes de la Administración Tributaria últimos, muy interesantes, ¿no? Y que de alguna manera nos permiten concatenar los conceptos previos que hemos revisado. Se pregunta si los intereses que se devengan en una etapa preoperativa
¿Le aplica o no le aplica las limitaciones del inciso A? Es decir, la regla de subcapitalización que hemos descrito, o la regla del EBITDA tributario que aplicará a partir del año 2021, siempre que el proyecto de ley que les he escrito no termine aprobándose y se derogue esa norma. Y en un análisis muy interesante y creo correcto de la administración tributaria, señala que la regla del inciso A y la regla del inciso G no son reglas excluyentes, sino que lo que hace la regla del inciso A es determinar la causalidad de los intereses y hasta qué límite pueden estos deducirse. Y la del inciso C, la del inciso G, perdón, como les decía, no atañe a la naturaleza en sí de los gastos, sino el momento de la deducción. Con lo cual, en ese sentido, la administración tributaria concluye diciendo que los intereses que se devenguen durante el periodo preoperativo también tienen que evaluarse en función de las reglas de limitación, bien la de subcapitalización o bien la de EBITDA tributario. Ahora bien, acá hay un vacío legal muy interesante, porque cuando una empresa recién se constituye, no tenemos patrimonio neto del ejercicio anterior, ¿cierto? Porque se acaba de constituir. Si esa empresa en el primer año, cuando recién se constituyó, supongamos que se constituye en junio, con un capital social inicial, comienza operaciones y tiene que pagar intereses durante el primer año, el 3-1, la comparación de la deuda, ¿con qué patrimonio lo hago? La norma dice que es al cierre del ejercicio anterior, pero la empresa es nueva, ¿verdad? Se hace, según una disposición normativa, con el capital inicial. Ese capital inicial es con lo que tengo que comparar la deuda. Pero en el caso del EBITDA tributario no hay norma. No nos dicen que se tome en consideración alguna utilidad proyectada u otra. Simplemente no hay norma para el caso de una empresa que recién se constituya, porque naturalmente no tiene EBITDA tributario del ejercicio anterior. A partir de ello hay dos interpretaciones. Entonces, como no hay norma, no me aplica el limitante para las empresas que recién se constituyen, y por lo tanto todo el gasto es deducible, o lo otro, que es el extremo opuesto. Como me acabo de constituir, no tengo utilidad operativa, al cierre del ejercicio gravable, entonces mi EBITDA tributario es cero y por lo tanto mi gasto por intereses es cero. Ese es un aspecto que la administración tributaria tendría necesariamente que aclarar. Otro informe también reciente del año pasado, interesante, tiene que ver con algunas comisiones bancarias que se pagan para la obtención de financiamientos. Los bancos, además de cobrar el interés, cobran diversas comisiones dependiendo de algunos servicios complementarios que se brinden. Por ejemplo, los servicios para estructurar un crédito, o las comisiones para poder desembolsar el capital, o para tener el capital listo para ser entregado el día que el cliente lo quiera, y por lo tanto está reservado. Eso genera también una comisión de compromiso, entre otras. La pregunta aquí es, ¿las comisiones que se devengan durante el periodo preoperativo pueden formar parte también de la etapa preoperativa? Y la respuesta de la administración tributaria fue que sí, que tienen que también considerarse como parte del preoperativo, pese a que la descripción de la norma no habla textualmente de comisiones. Igual se le ha aplicado el mismo tratamiento que el que se le aplica a los intereses. Otro caso interesante es el caso de las empresas inmobiliarias, ¿no? Porque la manera en la que una empresa inmobiliaria opera normalmente es tal que pueda darse la situación que si se realiza más de un proyecto inmobiliario en la misma persona jurídica, entonces puede ser que la empresa respecto al proyecto 1 ya se encuentre vendiendo los departamentos, y respecto al proyecto 2 recién se encuentre en etapa preoperativa, se encuentre recién construyendo la nueva unidad inmobiliaria. Y la pregunta aquí era, los gastos de venta y administrativos vinculados con la ejecución de uno de los proyectos cuya construcción aún no ha sido terminada, como señalaba en el ejemplo, califican como gastos preoperativos porque estoy expandiendo mis actividades en el sentido de que ya no estoy solamente en una unidad inmobiliaria, sino en una segunda, de modo tal que esos gastos no los puedo deducir
y solamente los podré deducir cuando venda los departamentos vinculados al segundo proyecto inmobiliario, o alternativa 2, esos gastos los deduzco de una vez, porque ya, si bien no respecto del proyecto 2, que aún se encuentra en construcción, respecto al proyecto 1 ya estoy generando ventas, y por lo tanto esos gastos administrativos, por más que pertenezcan al proyecto 2, ¿por qué no compensarlos contra el proyecto 1? Y al respecto, la SUNAT lo que dice es que los gastos de venta y administrativos vinculados con la ejecución de uno de los proyectos cuya construcción no ha sido terminada, aún califican, perdón, como gastos preoperativos por expansión de actividades. Es decir, tengo que mantenerlos todavía en el balance sin que pueda aplicarlos contra las rentas del proyecto en curso. Antes de pasar a los temas de la depreciación y mermas y desmedros, ¿tienen por favor alguna duda, alguna pregunta? Veo aquí que en el chat me parece que hay una novedad. Fernando Inatea pregunta si esa amortización debe ser lineal. En realidad, Fernando, más que lineal es proporcional, porque puede hacer que yo comience a amortizar el preoperativo en octubre, ¿cierto? Y para ello me voy a valer mejor de la gráfica, que la empresa inicia operaciones comerciales en octubre del 2021. Entonces uno diría, ok, si lo quiero hacer en 10 años, no me puedo tomar los 10.000 soles, porque solamente han pasado 2 meses o 3 meses del 2021. Y no, en realidad es proporcional al año, con independencia de cuánto tiempo ha transcurrido o se ha transcurrido en el año. Por eso es que ven que es 10.000 soles a rajatabla, ¿no? Manuel nos pregunta, cuando se refiere a gastos preparativos en la constitución de la empresa, ¿se refiere cuando la empresa ya está inscrita en SUNAT o antes de ello? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque, y suele ocurrir muchas veces, que un grupo económico que quiere incursionar en un nuevo negocio realiza gastos para ese nuevo negocio muchas veces antes de la propia constitución de la empresa. Por ejemplo, si se quiere participar en un proyecto de inversión pública, eh, en una de las asociaciones público-privadas, ya sea porque se quiere construir un aeropuerto, un puerto, una carretera, una línea de transmisión, entre otros, en esos casos va a haber un grupo de postores que van a querer obtener la buena pro de ese proyecto, y para ello van a gastar en abogados, en ingenieros, en los pagos que se le tiene que hacer al gobierno por participar en el proyecto, en las tasas, etcétera, ¿no? Si ganas, tendrás que constituir una empresa, un SPV, que significa un Special Purpose Vehicle, un vehículo de propósito especial, para llevar a cabo ese proyecto que se te ha adjudicado. Pero en mi ejemplo, yo he incurrido en todos estos gastos previos. Yo considero que esos gastos no deberían quedar en la compañía del grupo que los incurrió inicialmente, sino que debieran ser traspasados a la compañía que se ha creado para tales efectos, porque le corresponden, fueron los gastos necesarios para su propia existencia, aunque ciertamente ese no es un tema plenamente claro y podría haber más de una interpretación. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Si no es así, voy a acelerar un poquito el paso. Vamos a hablar rápidamente del tema de la depreciación. Como les decía, la depreciación como tal no es un gasto propiamente, sino que simplemente es la disminución del valor de los bienes del activo, como consecuencia de su desgaste. Es la recuperación de la inversión propiamente. ¿De qué activos? De aquellos que califiquen como activos fijos, porque cuando hablamos de intangibles no nos referimos al concepto de depreciación, sino al concepto de amortización. Para efectos de la depreciación, los activos tienen que ser necesaria o efectivamente utilizados en la generación de la renta gravada. Si los activos no se usan, no debería comenzar a computarse su recuperación, su depreciación. La base de cálculo de la depreciación debiera ser lo que la compañía ha pagado por la adquisición del activo, o lo que le ha costado construirlo, o lo que le ha costado producirlo.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque producto de la normativa contable, muchas veces el costo de los activos, y aquí pueden ver un informe de la Administración Tributaria al respecto, termina sufriendo algunas variaciones, ya sea porque se tiene que hacer un ajuste a las NIFs, a las normas internacionales de información financiera, o por algunas otras razones. Y eso hace que el monto del activo que figure a nivel contable no necesariamente coincide con lo que pagué por el activo. Nosotros pensamos que para fines tributarios lo que debe tomarse como base para la depreciación no es drásticamente lo que dice la contabilidad, que puede tener una serie de distorsiones, sino el costo computable, lo que pagué por el activo, o el costo de construcción, o el costo de fabricación, que fue lo que me costó producirlo, y por lo tanto es la manera que tengo para poder recuperarlo. Hay también en la ley del impuesto a la renta una norma particular, pero antes de hablar de ella, retrocedo un poco. Para el caso de los bienes inmuebles, hay una ficción de que estos se deprecian a razón del 5% anual. Y se acabó, no hay más que hacer. Para el caso de los bienes muebles, por el contrario, lo que nuestra norma prevé son tasas máximas de depreciación, que no supone que necesariamente voy a aplicar ese porcentaje previsto, sino que, por el contrario, lo que tendré que hacer es ver cuál es la vida útil del activo. Y si la vida útil del activo es tal que llego a poder utilizar la tasa máxima, en buena hora. Pero si la vida útil del activo es menor, tendré que depreciarlo con una tasa menor. A tal punto que es un requisito a nivel reglamentario para la depreciación que ésta se encuentre registrada contablemente. Y como contablemente se toma en cuenta la vida útil del activo, llegamos entonces a la misma conclusión. Fuera de ello, en el caso de algunos activos que no sobrepasen el cuarto de la UIT, que no sobrepasen aproximadamente 1.100 soles, en esos casos puedo mandarlos al gasto porque el monto termina siendo inmaterial. Si se realiza la suspensión de actividades, pero esta es de alcance total, en ese caso debo dejar de computar la depreciación. Si fuera de alcance parcial, la depreciación se sigue computando de acuerdo a lo previsto en la normativa tributaria. Ahora bien, como un incentivo para la reactivación económica, se ha aprobado un régimen especial de depreciación acelerada para los años 2021 en adelante. Verán ustedes en esta gráfica una primera columna con las tasas regulares de depreciación y una segunda columna con las tasas máximas que se puede tener para depreciar de manera anticipada los activos. Por ejemplo, los edificios y construcciones pueden pasar de una tasa del 5% a una tasa del 20%. Los equipos de procesamiento de datos, las computadoras que han sido tan necesarias para el home office, para el teletrabajo, de una tasa del 25% a una tasa del 50%. ¿Qué se requiere para ello? Básicamente que si hablamos de bienes inmuebles, estos se hayan construido entre el 2020 y el 2022. Y si hablamos de bienes muebles, que esos hayan sido adquiridos durante el 2020 y 2021. Algunas críticas respecto de estas normas. Primero, y como pueden ver en este informe, esta depreciación acelerada es de carácter imperativo. Es la conclusión a la que llega la administración tributaria de la literalidad de la norma, que alude a que los contribuyentes deberán depreciar, no les brinda una alternativa, una facultad, sino es una obligación. Y creo errado el que deba ser una obligación, porque estas normas surgieron para ayudar a los contribuyentes. Y si un contribuyente en el 2020 tiene pérdida tributaria, lo último que va a querer a partir del 2021 es que respecto de sus nuevas adquisiciones, estas se deprecian aceleradamente, porque lo único que van a hacer es incrementar aún más su pérdida tributaria. Lo que más quisieran, por el contrario, es estirar la depreciación, diferir la depreciación, para que las rentas que pudieran obtener a partir del 2021 compensen sus pérdidas y estas no terminen perdiendo, valga la redundancia al respecto.
Mermas y desmedros. Y por cierto, vamos a tener un espacio para ver algunos casos prácticos para poder repasar los conceptos que vengo comentando. En el caso de las mermas, estamos hablando, fíjense, de la pérdida cuantitativa o física en el volumen, peso o en cantidad de las existencias, que se pueden originar por diversas causas, ¿cierto? Por la propia naturaleza, si es que se transporta combustible de un punto A a un punto B, el combustible, por su naturaleza, se evapora, se va a la atmósfera. Entonces el combustible que llega al punto B no es la misma cantidad. Entonces ahí, por la naturaleza de la existencia, por la naturaleza de la mercancía, que en este caso es un combustible, puede haber una pérdida de la cantidad del mismo, ¿no? Otros ejemplos, retazos de papeles de regalos, insumos que se usan para elaborar la harina de pescado, pero en realidad en todo proceso industrial siempre van a haber mermas, siempre van a haber este tipo de pérdidas. Lo que se requiere para su deducción es que el contribuyente las pueda acreditar mediante un informe técnico. Es decir, no basta con simplemente alegarlas, sino que un profesional independiente, competente y colegiado tiene que poder justificar cuál es ese proceso que ha conllevado a que se pierda parte del volumen, de la cantidad de las referidas existencias. Y no solamente que lo sustente alegóricamente o poéticamente, sino que establezca la metodología y las pruebas que ha realizado para poder justificar las mismas. Entonces, verán ustedes que a través de las mermas que ocurre, que si una compañía tenía mercancías, vamos a suponer, por 1.000.000, si luego parte de estas mercancías terminan perdiéndose por el propio proceso productivo, y por hacer sencillo el ejemplo, la compañía pasa de tener en su balance existencias por 1.000.000 ahora a tener por 900.000 soles, esos 100.000 de diferencia pueden afectar el resultado del ejercicio mediante un gasto que, de cumplirse estas formalidades, sería deducible para fines tributarios. ¿Qué pasa con los desmedros? En los desmedros no es que hay una pérdida cuantitativa. Los bienes siguen teniendo la misma consistencia, pero la pérdida que se produce es de tipo cualitativa, es decir, tengo el bien, pero el bien se me malogró. El bien ya no está apto para consumo humano. Los medicamentos se vencieron, entre otros. Y en estos casos hay otro tipo de requisitos que se necesita cumplir para lograr la deducibilidad del gasto. Requisitos en donde básicamente tiene que estar presente la administración tributaria, o al menos debe haber sido notificada para que participe en el acto de destrucción de aquellos bienes que ya se encuentran en situación de irrecuperabilidad. Y lo propio debería participar un notario de este acto de destrucción. Ahora bien, durante la pandemia, sabemos todos que desde marzo hasta julio, si la memoria no me falla, hubo una rígida inmovilización social. Y evidentemente las empresas operativas, por ejemplo de la industria alimentaria, seguían realizando su actividad y seguían generando desmedros. Pero no podía haber ningún notario que pueda cumplir con la formalidad de presenciar ese acto. Para casos como ese se reguló un procedimiento especial en donde no se necesitaba la presencia de un notario, pero como mínimo se tenía que haber informado a la administración tributaria del acto de la destrucción, no para que vaya a verificar el mismo, pero al menos para que esté notificado, y tendría que haber un informe con alguna información mínima que explique
por qué es que esa mercancía se destruyó. Y eso es lo que ha regido, digamos, por un periodo de tiempo donde hubo la máxima inmovilización social hasta el 31 de julio de 2020. A partir del 2021, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el mismo procedimiento en donde voy a tener que notificar al notario y también a la SUNAT. Ahora, no necesariamente lo voy a poder hacer 6 días hábiles antes, puedo hacerlo solamente 2 días hábiles antes, pero también va a haber un procedimiento especial cuando genero desmedros por montos menores, por montos no superiores a las 10 UITs. En ese caso, lo que dice el procedimiento que se ha creado para tales efectos es: evitémonos la fatiga de tener que llamar a un notario porque los montos no valen la pena. En ese caso tendrás que justificarlo con un informe ante la administración tributaria. Antes de entrar a los casos prácticos, ¿tienen por favor alguna duda, alguna pregunta? Ok, vamos entonces a los mismos. Hemos tratado en estos casos de tratar más de uno de los temas que hemos descrito en un mismo caso, para comenzar a juntar los diferentes temas que se pueden presentar en la realidad, ¿no? Caso práctico 1. Fíjense aquí, tenemos que una empresa, la empresa ABC, se ha constituido en agosto del 2020. ¿A qué se dedica? A la venta de computadoras. Para poder cumplir su objeto social, en septiembre del mismo año, y para tener los fondos para la compra de sus inventarios de las computadoras, adquiere un préstamo de 10 millones de soles de una empresa alemana, y que involucra la obligación de pagar intereses mensuales por 30.000 soles, el último día de cada mes desde el 31 de octubre del 2020. La mercancía no va a llegar aparentemente en el 2020 porque señala el caso que el inicio de actividades comerciales, le hace la venta de las computadoras, se produce a partir de enero del 2021. Estamos ante una empresa en situación de preoperatividad para el 2020, ¿cierto?, que se ha financiado. Entonces hay algunas preguntas. Primero, ¿en qué ejercicio corresponde deducir para fines del impuesto a la renta los intereses correspondientes a los meses de octubre a diciembre del 2020 por la suma total de 90.000 soles? La respuesta aquí es que en el 2020, donde todavía la empresa no ha obtenido ingresos, no los puede deducir. Sin embargo, lo que sí debería pasar en el 2020 es que se compare si es que estos 90.000 soles de intereses en función de la deuda de 10 millones de soles respetan o no respetan la regla de subcapitalización, más allá o con independencia de que se encuentre en una etapa preoperativa. Y si esta empresa se ha constituido, por ejemplo, como suele ocurrir con algunas empresas, con solo 1.000 soles, evidentemente en el ratio deuda-patrimonio, la deuda va a ser de 10 millones de soles y el patrimonio de 1.000 soles, con lo cual los intereses por este límite no serían deducibles. Si por el contrario la empresa se constituyó con 5 millones de soles, en ese caso seguramente sí va a poder deducir los intereses porque habrá cumplido con el ratio del 3:1. Pero habiendo cumplido con el límite, eso no significa que la deducibilidad va a ser en el 2020, porque todavía no se generan rentas, ¿verdad? ¿Cuándo se deducirían? Bueno, a partir del 2021, siempre que la compañía opte por deducirlos íntegramente en el 2021 o hasta en 10 ejercicios. Corresponde, dice la pregunta 2, considerar un límite para la deducción de dichos intereses. Sí corresponde, ya lo hemos anticipado. Los intereses correspondientes al ejercicio 2021 deben observar reglas distintas a los del ejercicio 2020. La respuesta es que sí. Sabemos que a partir del 2021 el cómputo relativo a la deducibilidad de intereses ya no es en función de las reglas de subcapitalización, sino en función del EBITDA tributario. ¿Tienen por favor alguna duda, alguna pregunta de este caso práctico?
Ok, si no es así, vayamos al segundo. Tenemos ahora la adquisición de un inmueble en el año 2020, que desde el 2015, nos dice el caso, era utilizado como almacén de otra compañía. La adquisición fue por 500.000 soles, con el fin que desde agosto del 2020 pueda ser utilizado como almacén de la compañía adquirente. En mayo del 2020 se adquieren a su vez equipos de procesamiento de datos que empezarán a utilizarse el 1 de enero del 2023 por un total de 40.000 soles. Luego el caso nos dice que en el ejercicio 2023, precisamente, se comienza a utilizar los equipos de procesamiento de datos adquiridos en el 2020. Primera pregunta, ¿desde qué año y a qué tasa corresponde depreciar el inmueble adquirido en el año del 2020 o en el 2020? Estamos hablando aquí de un inmueble adquirido en un periodo en el cual aplica una regla especial. Les pido, por favor, me regalen un par de minutos, que voy rápidamente a cambiarme de habitación para continuar con la sesión. Un par de minutos, por favor. Gracias. Gracias a todos por la paciencia. Ya me encuentro otra vez operativo. A ver, estábamos hablando entonces del caso práctico número 2 y habíamos visto que había un inmueble adquirido en el 2020 y equipos de procesamiento de datos que fueron adquiridos también en el 2020, pero que comenzaron a utilizarse en el 2023. La primera pregunta es ¿desde qué año y a qué tasa corresponde depreciar el inmueble adquirido en el 2020? Y es un año que, como les decía, corresponde a una situación especial, a la situación de la pandemia, en donde ha salido una normativa específica que establece una depreciación acelerada, en donde es obligatorio considerar esas tasas. Con lo cual, dado que es un inmueble adquirido en el 2020 y que va a ser utilizado en el giro de negocio de la compañía, porque se va a utilizar como almacén de los productos de la compañía, entendemos, empezaría a depreciarse a razón del 20% anual desde el 2020. Si este mismo inmueble hubiera sido adquirido en el 2019, la tasa de depreciación no podría ser la del 20%,
porque la norma establece que la depreciación acelerada se da cuando el inmueble es construido o adquirido desde el 2020 y hasta el ejercicio 2022. Muy bien. Por otro lado, respecto de los equipos de procesamiento de datos, lo que nos preguntan en el caso es ¿desde qué año y a qué tasa corresponde depreciar los equipos de procesamiento de datos adquiridos en el 2020? Y este es un caso quizás con truco, ¿no? Porque busca desarrollar algo que no está demasiado claro en el régimen de depreciación acelerada, porque verán ustedes, y aquí permítanme retroceder para que me puedan seguir, verán ustedes que en el régimen de depreciación acelerada voy a poder acceder a estas tasas siempre que las adquisiciones de bienes, y esto lo pueden ver abajo en el numeral 2, se den durante el 2020 y 2021. Lo lógico sería que esos bienes adquiridos durante el 2020 y 2021 empiecen a utilizarse efectivamente desde el 2020 o desde el 2021, desde el momento de su adquisición. La norma no lo aclara. Lo cierto es que si esos bienes no han sido utilizados desde el ejercicio 2020, pese a haber sido adquiridos en mayo del 2020, y recién comienzan a utilizarse en el 2023, es correcto comenzar a computar la depreciación desde su efectivo uso, desde el 2023. ¿Con qué tasa? Bueno, yo pienso que debería aplicar las tasas aceleradas, porque cumplo con el supuesto de hecho de la norma, de haber adquirido los activos en el 2020. Y la norma no me dice textualmente que esos activos debo poner en funcionamiento a partir del 2020. Puede ser que sea una premisa de la cual partió el legislador, pero desde el momento en que no ha estado exteriorizado en la norma, creo que da espacio para que el tema sea controvertido. Desde mi punto de vista, al menos, sí se podría tener acceso a la depreciación acelerada. Ahora, lo curioso quizás del caso es que si tengo equipos de procesamiento de datos comprados en el 20 y usados en el 2023, ya la tecnología se desfasó con lo rápido y volátil que es o que son las innovaciones tecnológicas. No sé si sobre este caso tienen, por favor, alguna duda o alguna pregunta. Ok. Y finalmente, varias preguntas que forman parte de un caso para conversarlas y con ello, si es que no tienen más preguntas, cerrar la sesión de esta oportunidad. Primera pregunta, ¿en qué ejercicio corresponde deducir el gasto por mermas? Ojo, mermas, recuerden, es la pérdida del volumen, de la cantidad de las existencias de un proceso productivo de elaboración de harina de pescado. Si la pérdida ocurrió en el 2019, pero la compañía recién cuenta con el informe emitido por el profesional independiente en el año siguiente, en mayo del 2020. Y yo les había dicho que en la ley del impuesto a la renta, dependiendo de diversos gastos, hay algunos requisitos que se deben cumplir para que el gasto sea deducible. Pero la tenencia o el cumplimiento de esos requisitos formales debe darse necesariamente en el año en cuestión, y eso es un tema discutible, ¿no? Al respecto, yo pienso que el gasto, en el caso particular, sí debiera ser deducible en el año 2019. Si bien es cierto, el informe lo obtendrá en mayo del 2020, para cuando se dé la fiscalización tributaria, el contribuyente podrá demostrar que cumple con este requisito, que en todo caso podría ser visto más desde un plano de formalidad. Lo mismo podría argumentarse, y que fue un tema muy discutible en su momento, de aquellos comprobantes de pago que acreditaban haber incurrido en algunos gastos que le llegaban a los contribuyentes
al siguiente año. Es decir, por ejemplo, incurrí en un gasto por un servicio de asesoría contable, y el contador me envió el comprobante de pago el año siguiente. ¿De qué año es el gasto? ¿Del año en donde se prestó el servicio o del año en donde recibí el comprobante de pago? Yo pienso que del año en donde se prestó el servicio. Y si bien el artículo 44 establece que si yo no cuento con un comprobante de pago, el gasto es no deducible, lo cierto es que para cuando sea fiscalizado ya tendré el comprobante de pago, por más que me llegó tardíamente. ¿Ok? Ahora, en el caso de las mermas, es, repito, un tema discutible, porque también podría argumentarse que si yo en el año 2019 no tenía el informe técnico, no tenía cómo demostrar que en efecto, desde un plano científico, desde un plano técnico, eh, no cumplía cómo acreditar que ha habido una rebaja en el volumen, en el peso, en la cantidad del activo. Entonces también podría justificarse que el gasto podría ser deducible en el 2020. Caso 2, tratándose de una venta en consignación, y quizás aquí abro un paréntesis, ¿de qué tratan las ventas de consignación? Son aquellas en donde los bienes son entregados antes de, pero se perfecciona la compraventa cuando los bienes son a su vez materia de una segunda compraventa. Pongo un ejemplo. Si ustedes van a una librería, van a ver una inmensidad, una variedad de libros. Muchos de ellos son entregados en consignación por las editoriales. ¿Qué significa ello? Que la librería aún no ha comprado esos libros. Los ha adquirido en consignación, que significa que si después de algún determinado tiempo no se venden, de repente los devuelve. Pero en el momento en que la librería vende el libro a un consumidor final, a un cliente, van a producirse dos compraventas. Primero, la compraventa de la editorial a la librería, y segundo, de la librería en el mismo acto y automáticamente hacia el consumidor final. En eso consiste la consignación. Entonces, el caso nos dice, tratándose de una venta en consignación en cuyo contrato se acuerda que las pérdidas cuantitativas que se producen en los establecimientos comerciales del consignatario, claro, aquí no estamos hablando pues de libros, estamos hablando de bienes que se otorgan en consignación, pero que por su naturaleza pueden sufrir una pérdida cuantitativa. ¿Quién debe asumir esas pérdidas? Resulta posible que el consignatario deduzca el gasto por mermas si cumple con los requisitos legales. Yo pensaría que no, porque a partir del ejemplo que les he propuesto, verán ustedes que el consignatario aún no es propietario, aún no es dueño de esa mercancía. En todo caso, quien debería poder deducir el gasto por esas mermas es el proveedor, el dueño de la mercancía que ha otorgado tales bienes en consignación. Dos preguntas finales. Una tiene que ver con el límite de las 10 UITs para el procedimiento especial de los desmedros, que estará vigente desde el ejercicio 2021 para no tener la presencia de los notarios cuando se tenga que hacer el desmedro. Y la pregunta es, ¿debe calcularse respecto de cada destrucción o de manera anual? La norma no es clara al respecto, pero creo que apunta a que sea de manera anual. Y aquí algunas empresas podrían tener un problema, porque no necesariamente todas saben al inicio del año a cuánto podrían ascender sus desmedros. Seguramente aquellas que tienen un récord histórico de los desmedros de los años previos sí podrían saber a cuánto ascienden, pero no necesariamente las empresas más pequeñas. Y en ese caso, ¿cómo saber si es que voy a necesitar o no la presencia del notario? Porque de repente la destrucción 1 llega a 20.000 soles, ok, todavía no supero las 10 UITs, ok, respecto a esa no necesito la presencia del notario. Pero en la destrucción 2 fueron otros 30.000 soles, entonces ya me pasé por acumulación las 10 UITs y ahí sí voy a necesitar la presencia del notario. Entonces es un tema que tiene que verse conforme se va progresando en el ejercicio, para que por un formalismo tal como no comunicar al notario, no se vaya a perder la posibilidad de la deducción del gasto.
Y por último, resulta deducible como desmedro el gasto incurrido por una compañía peruana al destruir existencias que son de su propiedad, pero que aún no han sido registradas en su CARDEX. El CARDEX es el libro de los inventarios, ¿cierto? Básicamente esta pregunta apunta hacia ese formalismo de que los bienes no estaban en el CARDEX, hace que, por más que yo siga a cabalidad el procedimiento del desmedro, ese gasto al que tendría derecho podría perderlo. Y es un tema álgido, es un tema controvertido, porque llevando el formalismo a un extremo, el que no estén los bienes en el CARDEX es como si, para efectos contables, los bienes simplemente no existiesen, no fueran de propiedad de la compañía. Desde ese punto de vista, cualquier desmedro respecto de un bien no registrado conllevaría a un gasto no deducible. Pero, por otro lado, queda claro que con independencia de ese formalismo, esos bienes son de propiedad de la compañía y en sustancia son suyos, con lo cual el hecho de no cumplir con ese formalismo no necesariamente podría llevarme a que el gasto termine siendo no deducible. Pienso que esta segunda interpretación es la que debería prevalecer en este caso. Veo que hay una pregunta en el chat de Isabel. Para el 2020 también es válido la destrucción de 10 UITs. No, no es válido porque recuerden ustedes que la normativa del impuesto a la renta es de periodicidad anual y como tal cualquier cambio que se produzca en el ejercicio, en este caso 2020, rige a partir del 1 de enero del 2021, al menos cuando estamos hablando de las rentas empresariales. Manuel Palacios, no es un requisito que los bienes sean registrados en el CARDEX para la deducción. No hay un requisito así de categórico. Lo que sí dice la norma respecto a la depreciación, eso sí, que para que la depreciación de los bienes muebles sea admitida tributariamente tiene que estar registrada contablemente. Pero no hay en la normativa un requisito que diga que los bienes tienen que estar registrados en el CARDEX. No necesariamente para la deducción, porque el bien que tienes en el CARDEX no es que lo deduces como gasto, sino es lo que tú vas a vender luego a tus clientes. Justamente ahí está la problemática que señala el caso, ¿no? Evidentemente lo que aquí se recomendaría es siempre tener los CARDEX actualizados, ¿no? Para no evitar perder una deducción como la que se refiere en este caso a los desmedros. No sé si tienen, por favor, alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no es así, no me queda más que agradecerle nuevamente a la Sociedad Peruana de Derecho por la invitación. Espero haber sido claro durante estas casi 2 horas que los he acompañado y quedo a su disposición para cualquier inquietud futura que podrían tener respecto a los temas tributarios. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias por tu participación. Un gusto tenerte aquí, ponente. Muchísimas gracias. A nombre de la SPD y a nombre de todos los alumnos también. Muy buenas noches para ti. Gracias. Hasta luego.